A continuar con la mesa número 1, si me hacen favor de ponerme la presentación, muchas gracias. Pues bueno, tuve el honor de coordinar a la mesa de trabajo número 1, la cual estuvo integrada por estos participantes, a quienes agradezco su colaboración en esta área de trabajo. Nuestra mesa de trabajo se centró en ser la carta de presentación de las guías y mostrar los datos más relevantes, que no me voy a centrar en repetir, dado que la doctora Llamosa ya nos mostró la epidemiología a nivel mundial, pero sobre todo lo que más interesa es qué pasa en nuestro país, cuántos pacientes tenemos, cuál es nuestra prevalencia, nuestra incidencia. ¿Y qué fue lo más relevante de la mesa 1 para denotar? Bueno, definimos los fenotipos, cómo pensar en la enfermedad, cuáles son los síndromes típicos de esta enfermedad y algunas de las controversias que a veces cuando leemos algunas guías internacionales pueden darnos un poco de problema, es la ambigüedad o las diferentes definiciones que podemos encontrar en ciertas guías. En algunas se contraponen cuando es progresión, en algunas dan un puntaje, en otras dan otro puntaje y finalmente consideramos que para que todos los mexicanos podamos hablar el mismo lenguaje y podernos entender, sobre todo cuando trata o tenemos que enfrentarnos a los pagadores o quienes autorizan los tratamientos en las diferentes instituciones de salud, podamos todos hablar un mismo idioma. Y por ejemplo, una de las cosas más relevantes es que se definió la progresión confirmada de la discapacidad como un incremento en la discapacidad que no se asocia a recaídas en los últimos 3 meses y que se va a mantener de la misma manera por al menos 6 meses continuos, considerando un incremento de 1 punto en el EDSS cuando la medición basal es menor o igual a 5 o de 0.5 puntos cuando es mayor a 5. Asimismo, se agregaron otros conceptos que, si bien internacionalmente están bien estandarizados y aceptados, para México probablemente cuando hablamos con los pagadores o con la gente que nos autoriza tratamiento, solo consideran el EDSS, agregamos los incrementos en otras escalas, por ejemplo, el test de 25 pies, por ejemplo, el test de las 9 clavijas, donde incrementos de un 20% pueden ser significativos para que nosotros pensemos que nuestro paciente no está respondiendo bien a los tratamientos. Igual que el test de dígito símbolo con un incremento de 4 puntos. Por lo tanto, el objetivo de estas guías es empoderar al neurólogo y al médico que se encarga de tratar pacientes con esclerosis múltiple para darle herramientas que puedan permitir un cambio rápido de tratamiento en los pacientes y que quienes se encargan de autorizarlo no tengan ninguna herramienta que pueda retractar o que no nos puedan autorizar dichos cambios. Hablamos sobre los criterios de diagnóstico. La guía está fraccionada en 2 segmentos, donde en la primera parte hablamos del área básica y entonces no podemos dejar de lado el enseñar cómo hacer los criterios de diagnóstico en estos pacientes. Perdón, ya me adelanté una década, un error de dedo de 2017. Y no podíamos dejar de hablar de la revisión que se hizo en 2024 de los criterios de diagnóstico. Entonces, además de establecer cómo se hace el diagnóstico hasta el día de hoy, mayo 2025, con base en los criterios del 2017, y explicamos cuál es la diseminación en tiempo, en espacio y cómo llevamos de la mano para hacer el diagnóstico en este momento, pues no podemos dejar de lado que existe una revisión que se realizó en ECTRIMS 2024, que aún no está publicada, pero que seguramente pronto lo estará, y por lo tanto dejamos plasmado en nuestras guías cuáles son los cambios que se proponen para que no quedemos desactualizados, ¿no?, al momento de que sea publicada esta guía, donde incluimos, por supuesto, que se incluyen los criterios de diagnóstico propuestos, una 5ª localización, que es el nervio óptico, y que podemos utilizar algunas herramientas para poder objetivar estas alteraciones a través de resonancia magnética, de potenciales visuales y de tomografía de coherencia óptica. Así como también se sugiere el uso de herramientas de resonancia magnética con nuevas secuencias que son específicas para esclerosis múltiple, como es el signo de la vena central y el anillo paramagnético, que se pueden ver en secuencias específicas. El uso de biomarcadores como las cadenas ligeras capa libres en líquido cefalorraquídeo para el diagnóstico, y además dejamos en claro mejor o de más claramente definida el RIS y el proceso
o la posibilidad de conversión a esclerosis múltiple o inclusive el poder realizar el diagnóstico de esclerosis múltiple de forma tan temprana como un RIS. ¿Cuándo realizar las bandas oligoclonales? Por ejemplo, en casos que no cumplan que cumplen la diseminación en espacio, pero que tienen hallazgos en la resonancia magnética que no son muy altamente específicos de esclerosis múltiple. Y creo que la parte medular de esta primera mesa de trabajo fue cuándo referir a los pacientes. Nos enfocamos al médico de primer contacto en una área donde dejamos claro, ante cualquier evento neurológico focal, particularmente los síndromes típicos de los que ya nos hablaron, que duran más de 24 horas y que no tengamos una mejor explicación para ello, siempre el médico de primer contacto deberá de referirlo a un neurólogo a la brevedad posible. También en los casos donde haya hallazgos incidentales de lesiones que parezcan ser de enfermedades mielinizantes, deberán de ser enviados a pesar de que el paciente se encuentre aparentemente asintomático. ¿Y cuándo sería conveniente referir al neurólogo experto en esclerosis múltiple? Y eso es muy importante porque en la mayoría de nuestro país vamos a atender como neurólogos a pacientes o nos van a hallar pacientes con esclerosis múltiple y cuándo será un momento adecuado que nosotros deberemos de pensar en referir a ese paciente, sea tanto en institución pública, sobre todo es donde surge principalmente esta controversia. Lo ideal y lo que nosotros recomendamos en estas guías es que el paciente pueda ser atendido en las primeras 6 semanas después de que presenta un cuadro sospechoso de esclerosis múltiple. Deberá de ser referido cuando haya duda en el diagnóstico o cuando el médico tratante se perciba sin la suficiente experiencia o tenga limitación en los recursos para el diagnóstico y el uso de terapias modificadoras de la enfermedad. Cuando no tengamos disponibles estos estudios o tratamientos necesarios, cuando el paciente no tenga una buena respuesta al tratamiento o tenga efectos adversos. En casos donde hay un inicio temprano de la enfermedad o tardíamente se presente, cuando haya comorbilidades graves, por ejemplo, que se acompañe la enfermedad de algún cáncer o enfermedades reumatológicas o enfermedades que requieran de otra inmunosupresión. Ante el deseo de embarazo, cuando la paciente está embarazada y en el periodo de lactancia se sugiere enviar a un especialista en esclerosis múltiple. Cuando haya factores de mal pronóstico y que indiquen que se requiere una terapia de alta eficacia y que el médico o no lo tenga disponible o no se sienta con la experiencia suficiente para tratar al paciente. Cuando haya un síndrome radiológicamente aislado o un síndrome clínico aislado de alto riesgo para confirmación diagnóstica, cuando haya progresión confirmada de la enfermedad o cuando el médico no se sienta cómodo tratando pacientes con esclerosis múltiple o se perciba con inercia terapéutica. Y esta parte es muy importante porque hubo una ardua discusión sobre este último punto, sobre la inercia terapéutica, y entonces realmente consideramos que, aunque suene un poco diplomático, debemos de realizarlo y autopercibirnos si es que estamos en esa inercia terapéutica, poder derivar al médico. A veces vale la pena que alguien más evalúe un caso y lo vea desde otra perspectiva, sobre todo cuando ya no hayamos cómo ayudar al paciente, cuando se nos está saliendo de las manos, siempre habrá que derivarlo a otro especialista. Y bueno, eso es por mi parte todo, que espero haber cumplido en tiempo mis 7 minutos. Vamos a continuar con la siguiente mesa de trabajo. Muchas gracias.